Imaginen una máquina tan colosal que los operadores, hombres curtidos con rostros que parecían cuero viejo, se persignaban antes de siquiera pisar su estribo. Un titán mecánico de cientos de toneladas, ensamblado a mano no para desfiles, sino para la guerra. Una guerra contra la geografía misma de México. Allí donde el polvo absorbía al hombre sin dejar rastro, donde el sol derretía el caucho, y donde un solo error del piloto significaba no solo un accidente, sino la transformación de un convoy de varias toneladas y de cualquier ser vivo cercano en una masa de metal aplastada. No hablamos de arte conceptual del universo de Mad Max, ni de fantasías al estilo steampunk. Hablamos de un leviatán de acero real, tangible, que olía a mazut y azufre, y que reinó durante décadas en las montañas de la Sierra Madre. Fue una máquina que desafió la era del diésel y la electricidad. ¿Un anacronismo? No, una necesidad. Una máquina que había que controlar no con la mente, sino con los instintos, balanceándose al borde de la explosión de la caldera para llegar a los yacimientos de mineral más ricos, ocultos allí donde los trenes no podían llegar y donde los camiones comunes se ahogaban. Hoy diseccionamos al Magnamac, el emperador de los tractores de carretera. Esta respuesta mexicana a los gigantes mundiales de la logística no solo escupió en la cara de las leyes de la física, sino que puso a prueba los límites de la resistencia humana. Durante mucho tiempo fue la única fuerza capaz de bajar toneladas de plata y cobre desde el cielo hasta la tierra. Y, sin embargo, cada turno en él era una lucha contra una vibración capaz de pulverizar los huesos, contra un ruido que reventaba los tímpanos y contra una presión de vapor que no perdonaba errores. ¿Por qué los ingenieros mexicanos, en la era de los microchips, decidieron crear esta locomotora sin rieles? ¿Por qué obligaban a fogoneros, mecánicos y timoneles a arriesgar la vida simplemente por estar en un radio de 100 metros de este monstruo? ¿Y cómo fue que uno de los mecanismos más brutales de América Latina, capaz de arrastrar una ciudad entera, terminó convirtiéndose en un fantasma oxidado del desierto? Prepárense. Dejen sus teléfonos inteligentes. Lo que van a aprender sobre el Magnamac cambiará por completo su idea de lo que era la verdadera maquinaria pesada antes de la era de la aburrida automatización y las pantallas táctiles. Pero antes de abrir la válvula principal y soltar el vapor en los cilindros, si este tipo de contenido sobre máquinas gigantes, obras maestras olvidadas de la ingeniería y monstruos industriales les apasiona tanto como a mí, suscríbanse al canal y golpeen la campanita. Golpéenla tan fuerte como un pistón del Magnamac golpea el cigüeñal, para no perderse ninguna reseña. Y si quieren apoyar el proyecto directamente y ayudarnos a buscar los planos de estos monstruos en los archivos, el enlace de patrocinio les espera en la descripción. Su apoyo es el carbón para nuestra caldera. Y ahora, pasemos a la historia de la creación del Magnamac. Respiren hondo. ¿Sienten el olor a quemado? Empezamos. Hecho 1. El lanzamiento que dividió una era. Visual. Crónicas de los años 70. Desierto de Sonora. Hombres con trajes secándose el sudor. Una enorme lona que oculta algo del tamaño de una casa. El 12 de septiembre de 1978, la historia de la industria mexicana se dividió en un antes y un después. En ese mediodía abrasador, en un polígono secreto en las profundidades del desierto de Sonora, lejos de los ojos de espías estadounidenses y periodistas, se encendió oficialmente el hogar del primer prototipo del Magnamac. No fue solo la presentación de un nuevo modelo de tractor. Fue un acto de audacia política y de ingeniería. El proyecto, bajo el nombre clave Tracción Soberana, nació de la desesperación y la ambición. El ingeniero jefe del proyecto, el legendario Alejandro Vargas, comprendía lo que los políticos temían admitir. México se asfixiaba. Los yacimientos accesibles se agotaban, y las nuevas reservas de cobre, uranio y plata yacían en macizos montañosos tan salvajes que tender una vía férrea hasta allí costaría más que el propio mineral. Y los tractores diésel importados de Caterpillar y Komatsu
Simplemente morían a 3.000 metros de altura debido a la falta de oxígeno en los motores y el sobrecalentamiento. Se necesitaba una solución, y la solución se encontró en el pasado: vapor. A la máquina de vapor no le importa el aire enrarecido de la alta montaña. No necesita costoso diésel importado. Puede devorar carbón local de baja calidad, mazut o incluso petróleo crudo. Así nació el Magnamac. Los ingenieros sabían que crear una máquina de vapor de 400 toneladas sobre ruedas de caucho no sería fácil. El desierto y las rocas no perdonan errores en los cálculos de calderas de alta presión. Pero nadie imaginó que este triunfo del progreso se convertiría en una trampa de vibración para la tripulación. El día del lanzamiento, cuando la presión en la caldera alcanzó las críticas 25 atmósferas, la tierra del polígono tembló. No es una metáfora. Los sismógrafos en la ciudad más cercana registraron el movimiento. Cuando el Magnamac dio su primera vuelta de rueda, de su chimenea brotó una columna de humo negro que ocultó el sol. Hubo discursos, flashes de cámaras, orgullo al borde de la histeria. Los mineros por fin podían soñar con cumplir los planes quinquenales en un mes. Pero nadie habló ese día del precio. Nadie dijo que la vibración del trabajo de 2 cilindros gigantes provocaría desprendimiento de retina en la tripulación. Nadie mencionó que estar en la cubierta de este gigante era como sentarse a horcajadas sobre un volcán activo. Ese día solo existía la celebración de la potencia con mayúsculas. La conciencia de que habían construido un monstruo llegaría más tarde, cuando las primeras tripulaciones comenzaran a enloquecer por el ruido. Hecho 2. Una apariencia que habla por sí sola. Visual, panorámica lenta de abajo hacia arriba. Enormes remaches, chorretones de aceite, acero bruto. Lo llaman el acorazado terrestre, y ese es quizás el más suave de sus apodos. No es el diseño pulido de un Volvo moderno creado en un túnel de viento. Es brutalismo en estado puro. El Magnamac parece haber sido forjado por orcos en las entrañas de una montaña. Imaginen que están al borde de un serpentín montañoso. Abajo el ajetreo habitual de las camionetas pick-up, que parecen hormigas. Y de repente ven a él. Una masa de color óxido y camuflaje desértico que no obedece a las proporciones del resto de la maquinaria. El Magnamac no circula, avanza inexorablemente. Su parte delantera no es un capó, es una enorme caldera cilíndrica, reforzada con aros de acero que recuerda el torso de una bestia prehistórica. En lugar de faros, tiene reflectores de faros navales protegidos por rejillas. Y detrás, las ruedas. Oh, esas ruedas merecen una historia aparte. Son tambores de acero de 3,5 metros de diámetro, calzados en caucho macizo de tal grosor que ni un disparo de rifle podría atravesarlo. Los trabajadores de las canteras le dieron un nombre instantáneo: el terremoto. Para ellos tenía sentido. Cualquiera que estuviera cerca cuando el Magnamac abría el acelerador al máximo, sentía la onda expansiva en el diafragma. El polvo levantándose en columnas, el chirrido del metal, el estruendo de baja frecuencia del escape. Chuf, chuf, chuf. El Magnamac no era solo una máquina, era una estructura arquitectónica que decidió salir a pasear. Su estética decía una sola cosa: naturaleza, hazte a un lado. Ya vamos. Era steampunk hecho realidad, no por belleza, sino por supervivencia. Hecho 3. Un leviatán del tamaño de una manzana. Visual, infografía. El Magnamac junto a un humano, junto a un camión moderno, junto a una ballena azul. Para entender la magnitud de lo que significaba manejar un Magnamac, primero hay que comprender sus dimensiones físicas. Las cifras en papel, 28 metros de largo, 8 metros de alto, suenan secas. Pero imagínenlo en la realidad. Pongan un camión minero moderno, un Velaz o un Cat a su lado. El camión parecerá un juguete Hot Wheels. Si pusieran el Magnamac en un campo de fútbol, ocuparía toda el área penal, y sus remolques se extenderían hasta la portería contraria. Sí, exactamente, remolques. El Magnamac no cargaba el peso sobre sí mismo. Era un tractor.
Arrastraba tras de sí un tren de carretera de 6 o 7 plataformas gigantes. La masa total del convoy cargado podía alcanzar las 1.200 toneladas. 1.200 toneladas moviéndose no sobre rieles, sino sobre tierra. Manejar esta mole en 1980 era un acto de audacia casi suicida. Los ingenieros de esa época no tenían cámaras de 360 grados, lidares ni sensores de aparcamiento. No había computadoras que pudieran distribuir automáticamente la fuerza de frenado. Había palancas del tamaño de una barreta, manómetros analógicos cuyos cristales se agrietaban por la vibración. Y había hombres. Hombres dispuestos a quedarse sordos y encanecer antes de tiempo. Cada metro de avance del Magnamac en una subida era una batalla de la termodinámica contra la gravedad. Si el enganche se rompía, los remolques cargados de mineral se convertían en proyectiles incontrolables, arrasando todo a su paso. Hecho 4. 600 puntos ciegos mortales. Visual, vista desde la cabina del maquinista. La enorme caldera bloquea toda la visión. Solo se ven nubes y rocas a los lados. Aquí la máquina revela su verdadera naturaleza depredadora. Si el serpentín de montaña tenía 600 curvas, el Magnamac tenía una cantidad infinita de puntos ciegos. El diseño del tractor de vapor dictaba sus propias reglas. El maquinista, estaba situado atrás, en una plataforma alta junto al hogar, para controlar el motor. Frente a su cara se alzaba una caldera de 15 metros. Esto significaba que no veía el camino frente a él, en absoluto. El Magnamac era un monstruo ciego. Para conducirlo se requería un segundo piloto, el timonel. Este pobre diablo se sentaba en una cabina minúscula, azotada por el viento, en la misma proa de la máquina, justo delante del eje delantero, bajo la caldera ardiente que coludaba sobre él. Imaginen, están sentados a medio metro del suelo. Frente a ustedes, el precipicio. A su espalda sisea una bomba de alta presión. Y ustedes dirigen el giro de esta mole. La comunicación entre el timonel y el maquinista se realizaba mediante un sistema primitivo de silbatos, un telégrafo de buque o simplemente a gritos por un tubo de comunicación. «¡Izquierda! ¡Roca! ¡Frena!», gritaba el timonel. Pero mientras el sonido llegaba al maquinista, mientras éste cerraba la válvula de vapor, mientras los pistones gigantes dejaban de empujar las ruedas, pasaban segundos preciosos. Todo lo que estuviera a menos de 20 metros de los costados de la máquina era invisible. Coches, personas, ganado. Si entraban en la zona muerta, la tripulación se enteraba solo por el crujido característico bajo las ruedas. Los trabajadores experimentados de la cantera conocían la regla. Si ves humo, corre. No te alejes caminando, corre. El Magnamac no te ve y le da igual. Hecho 5. Fogoneros en el infierno. Infierno adentro, frío afuera. Visual, interior de la cabina. Resplandor rojo del hogar. El sudor corre a chorros por las espaldas de los hombres. El Magnamac era peligroso no solo por su mecánica, sino por su propio microclima. Esta máquina generaba tanto calor que creaba una anomalía térmica a su alrededor. El corazón de la máquina es el hogar. Para mover 1000 toneladas hay que quemar carbón a una velocidad increíble. En la plataforma trasera trabajaban 2 fogoneros. Su trabajo era una condena a trabajos forzados. Radiación infrarroja del hogar abierto, paredes de la caldera al rojo vivo, fugas de vapor. La temperatura en el puesto de trabajo, incluso de noche, no bajaba de los 60 grados Celsius. Pero estamos en México. Afuera, al mediodía, el sol del desierto quema a más 45 grados. El metal de la carrocería se calentaba tanto que quemaba a través de gruesos guantes de cuero. Dentro de la máquina te cocías vivo. Ahora imaginen el invierno en las montañas. Afuera, 5 grados bajo cero y viento helado. Un mecánico que salía del horno de la sala de máquinas al exterior para revisar el engrase de los ejes sufría un choque térmico instantáneo. Los vasos sanguíneos reventaban.
Los hombres se enfermaban de neumonía en un solo turno. Este calor afectaba a todo. El agua en las cantimploras de la tripulación hervía si se dejaba en el lugar equivocado. Las suelas de las botas se derretían y se pegaban al suelo de acero. Los fogoneros trabajaban envueltos en toallas mojadas que se secaban hasta convertirse en polvo en 15 minutos. Tragaban tabletas de sal a puñados para no morir de deshidratación. El Magnamac exigía a los hombres no solo fuerza, sino la capacidad de sobrevivir en condiciones no aptas para la vida basada en proteínas. A menudo los operadores perdían el conocimiento por golpe de calor justo sobre las palancas. En esos casos, el segundo al mando simplemente arrastraba al compañero a un rincón, le echaba un cubo de agua encima y ocupaba su lugar. No se podía parar. Parar significaba perder presión. Perder presión significaba la muerte de la máquina. Hecho 6. La guadaña invisible. La niebla blanca. Visual: un chorro de vapor saliendo de una tubería. Es transparente en el punto de ruptura, pero más lejos se convierte en una nube. De todos los peligros de trabajar en el Magnamac, nada provocaba en la tripulación un terror tan paranoico y animal como el vapor sobrecalentado a alta presión. La gente común piensa que el vapor son esas nubecitas blancas que salen de la tetera. En las calderas del Magnamac, el vapor estaba calentado a 300 grados y bajo una presión de 20 atmósferas. Con esos parámetros se vuelve invisible. Si una junta reventaba y un chorro finísimo de vapor salía disparado, no lo veías. Pero ese chorro funcionaba como un cortador láser o una guillotina. Cortaba metal, goma y carne. Los mecánicos usaban el método de la escoba. Antes de entrar en un pasillo estrecho entre tuberías, lanzaban una escoba o un palo largo delante de ellos. Si la escoba de repente se partía por la mitad por una fuerza invisible, significaba que allí había una fuga. Pero más aterradora era la niebla blanca. Cuando el Magnamac subía una pendiente, expulsaba a la atmósfera toneladas de vapor usado, mezclado con polvo de carbón y arena del desierto. En días sin viento, esta nube envolvía la máquina por completo. La visibilidad caía a cero. El timonel no veía el camino. El maquinista no veía al timonel. La tripulación quedaba atrapada dentro de una niebla caliente, húmeda e impenetrable. En esta neblina lechosa ocurrían los peores accidentes. El Magnamac podía salirse del camino hacia el abismo, y la tripulación solo se daba cuenta cuando la tierra desaparecía bajo las ruedas. O un camión en sentido contrario se metía en esa niebla, pensando que era solo polvo, y se estrellaba contra la defensa de acero del tractor. En esos momentos, el Magnamac se convertía en un barco fantasma. Los maquinistas veteranos desarrollaron un sexto sentido. Conducían con el trasero, sintiendo la inclinación del chasis, y escuchaban el eco en las rocas para saber dónde estaban. El polvo y el vapor eran una entidad viva que penetraba en los pulmones, cementándolos desde dentro. La silicosis era la enfermedad profesional de cualquiera que trabajara en el Magnamac más de 3 años. Hecho 7. El registro de fantasmas. Visual: pared oxidada dentro de la cabina. La cámara hace zoom sobre nombres y fechas rascados con un clavo. ¿Cuántas vidas se llevaron el Magnamac y sus hermanos prototipos? Esa es una pregunta a la que la Corporación Minera del Norte nunca dio una respuesta oficial. En los informes escribían accidente, violación de las normas de seguridad. Pero la cifra real solo la conocían los propios trabajadores. Trabajar en esta máquina era una ruleta rusa industrial. El turno podía pasar tranquilo, o podía terminar con la ruptura de la tubería principal de vapor en la cabina, convirtiendo el compartimento en una olla a presión en fracciones de segundo. El Magnamac tenía sus propios nombres sombríos en el ambiente laboral. Ataúd de acero, el viudo, hacedor de viudas, horno para personas. Las familias de los fallecidos no podían poner cruces en los caminos de la cantera. La maquinaria las habría arrasado al día siguiente. Por eso, las tripulaciones crearon su propio memorial secreto justo dentro de la máquina. En los compartimentos técnicos inferiores,
Allí donde nunca bajaban los ingenieros de cascos blancos, las paredes estaban escritas con marcadores, soldadura o arañazos en la pintura. Juan, 1982. Escaldado. Miguel, 1985. Aplastado por el enganche. Pequeño Pedro, 1989. Cayó bajo las ruedas. Era un cementerio secreto de nombres dentro del monstruo asesino. Cada inscripción es una historia. El engrasador que fue enrollado por el eje de transmisión. El timonel que salió despedido de su asiento en un bache. El electricista matado por la corriente de la dinamo. Durante las reparaciones generales, pintaban estas inscripciones con pintura gris fresca. Pero una semana después aparecían de nuevo. Porque el Magnamac no se alimentaba solo de carbón y agua, se alimentaba de almas. Los trabajadores creían que los espíritus de los compañeros caídos se convertían en parte de la máquina, vivían en sus tuberías y a veces, en momentos de peligro, ellos mismos tiraban de las palancas, salvando a los vivos. Hecho 8. El turno infinito. Odisea sin sueño. Visual, noche. Los reflectores iluminan un trozo de roca. La tripulación duerme en hamacas colgadas justo sobre las tuberías. Antes de la aparición de las normas laborales modernas, el turno en el Magnamac no se regía por horas. Se regía por la ruta. Hasta que no entregues el mineral en la fábrica, no te vas a casa. Un viaje podía durar 20, 30, 40 horas sin descanso. No se podía detener la caldera. Calentar esa masa de agua fría de nuevo tomaría un día entero. Por eso la máquina trabajaba non-stop. La tripulación vivía adentro, literalmente. Los ingenieros previeron una diminuta sala de descanso, un rincón sobre los tanques de agua. Pero allí no había ni rastro de descanso. La vibración era tal que un vaso de agua puesto en la mesa empezaba a caminar y caía al suelo en un minuto. El ruido atravesaba incluso los auriculares más caros. Había que dormir a ratos, de a 15 minutos, bajo el constante golpeteo rítmico de los pistones que penetraba en los huesos. La comida se preparaba allí mismo, en una pala metida en el hogar. Huevos fritos con sabor a carbón y diésel. El plato estrella del restaurante Magnamac. La tripulación tenía sus propios y delicados problemas. Imaginen a 5 hombres encerrados en una caja de hierro vibrante sin un baño normal. Un cubo en la esquina era todo el confort. Los olores a sudor, cuerpo sin lavar, aceite quemado y azufre se mezclaban en un cóctel nauseabundo. Muchos novatos se mareaban. El Magnamac no navegaba como un barco, daba sacudidas. La constante sacudida de baja frecuencia provocaba el mal de mar en tierra firme. El vómito era algo habitual, pero la gente aguantaba. Aguantaban porque el sueldo de un maquinista de Magnamac era 5 veces mayor que el de un conductor normal. Era la única forma de sacar a la familia de la pobreza, aunque el precio fuera la propia salud y la cordura. Hecho 9. Velocidad de caracol, fuerza de terremoto. Visual. Primer plano. El dispositivo de enganche se tensa. El metal gime. Las enormes ruedas giran lentamente, triturando una roca. Cuando miras el velocímetro del Magnamac, te dan ganas de reír. Velocidad máxima, 12 km por hora. Velocidad de crucero con carga, 4 km por hora. La velocidad de un peatón rápido. Pero esta lentitud era engañosa. Detrás de ella se ocultaba una potencia monstruosa, casi cósmica, que hacía gemir al metal. Los motores del Magnamac entregaban tal par motor, torque, que las cifras perdían sentido. Si las ruedas se atascaban en una roca o en el barro, la máquina no se calaba como un camión diésel. El vapor seguía empujando. Y entonces ocurría lo terrible. El Magnamac empezaba a desgarrarse a sí mismo. Se retorcían ejes de acero del grosor de un poste de telégrafo. Se cortaban los dientes de engranajes del tamaño de una mesa de comedor. Se rompían las cadenas de remolque, cuyos eslabones pesaban 20 kilos cada uno. Una cadena rota bajo tensión se convertía en metralla. Volaba a tal velocidad que atravesaba los costados de acero
y arrancaba la cabeza a cualquier ser vivo en un radio de 50 metros. Esta lentitud forzada tenía sus efectos secundarios. Las brigadas de reparación vivían en un estado de emergencia eterna. Los rodamientos se desgastaban en semanas. Las zapatas de freno se quemaban en una sola bajada. El Magnamac devoraba repuestos con la misma voracidad que el carbón. Para la dirección, cada hora de inactividad era una catástrofe. La máquina costaba millones. Por eso, las reparaciones a menudo se hacían en marcha. Imaginen, son mecánicos. El tractor se arrastra cuesta arriba a 3 kilómetros por hora. Ustedes corren al lado, saltan al estribo, se cuelgan sobre la rueda giratoria e intentan apretar una tuerca en un componente que vibra. Un movimiento en falso, una mano resbaladiza, y caen bajo una apisonadora de 400 toneladas. No era un trabajo, era una guerra contra la mecánica donde no se tomaban prisioneros. Hecho 10. Mecanismo sin piel, altura sin seguro, visual, engranajes giratorios, volantes de inercia, bielas, todo abierto, sin carcasas. Quizás el aspecto más aterrador del diseño de los Magnamac de las primeras series era lo que no tenían. No tenían protección. Los ingenieros de los 70 pensaban en la funcionalidad y la refrigeración, no en la seguridad. Todas las tripas de la máquina estaban hacia afuera. A lo largo de los costados se extendían estrechos puentes técnicos, pasarelas de gato, pasarelas, de solo 40 centímetros de ancho. A un lado, el abismo de la cantera. Al otro, mecanismos abiertos, giratorios y chorreando aceite. Las gigantescas bielas iban y venían con una rítmica hipnótica. Los volantes de inercia giraban silbando. Los engranajes de la transmisión principal estaban expuestos a todos los vientos. Y aquí no había barandillas, en absoluto. Si resbalabas en una mancha de aceite, tenías dos opciones: caer desde la altura de un edificio de 3 pisos sobre las rocas o caer dentro del motor en marcha. Lo último garantizaba que no habría nada que enterrar. La seguridad laboral era una frase vacía. Con los años, los propios soldadores soldaban trozos de varilla donde daba más miedo caminar. Pero no era suficiente. En las entrañas de la máquina había muchos rincones oscuros donde no llegaba la luz de las lámparas tenues. Los mecánicos experimentados desarrollaron el andar de cangrejo. Se movían de lado, agarrándose siempre con ambas manos a cualquier tubería, preferiblemente fría. Al trabajar en las cubiertas superiores con viento fuerte, se ataban con cuerdas al chasis, como alpinistas. Las noches eran el peor momento. Dentro de la máquina, en el laberinto de ejes, reinaba tal oscuridad que el haz de la linterna simplemente se perdía en la niebla de aceite. Algunos inspectores contaban que al mirar hacia abajo, hacia la negrura de la sala de máquinas en funcionamiento, sentían la llamada del vacío, l'appel du vide, un deseo irracional de saltar al volante de inercia. El Magnamac no tenía botón de parada de emergencia en la carrocería. La inercia del volante seguiría girando el mecanismo un minuto más, incluso si se cerraba el vapor. Si te atrapaba, no había de dónde esperar ayuda. El ruido ahogaba cualquier grito. La máquina simplemente trituraba el problema y seguía su camino. A pesar de todos los horrores de los que hemos hablado, dedos arrancados, fogoneros cocidos vivos, pulmones llenos de sílice, el Magnamac tenía un argumento que pesaba más que cualquier muerte. Era absoluta, ineludiblemente vital. Antes de la llegada del programa Soberana, los estados del norte de México, especialmente las zonas remotas de la Sierra Madre, eran un agujero negro económico. Era una zona de exclusión. Los geólogos sabían que bajo esas rocas yacía toda la tabla periódica: cobre, plata, litio. Pero estaban tan profundo y tan lejos de la civilización que la extracción era una ruina financiera. El Magnamac cambió las matemáticas de la región. Se convirtió en una mina de oro sobre 12 ruedas. El efecto fue instantáneo y narcótico. Imaginen el pueblo minero de San Gabriel. 3 calles, polvo y desesperanza. Llega el Magnamac. En un solo viaje saca tanto mineral como una caravana de mulas habría tardado 3 años en mover.
De repente, en el pueblo hay dinero. Mucho dinero. Se construyen escuelas con aire acondicionado, se abren hospitales con equipos de última generación, se asfaltan carreteras. Todo pagado con el dinero que este monstruo humeante arrancaba de las entrañas de la tierra. El Magna Mag no era solo un camión. Era una empresa fundadora de ciudades que se movía. Las autoridades locales, los gobernadores e incluso los sindicatos cerraban los ojos ante las monstruosas estadísticas de mortalidad. Firmaban informes citando causas naturales cuando un mecánico terminaba embarrado contra una roca. ¿Por qué? Porque detener el Magna Mag, aunque fuera una semana, significaba derrumbar el PIB de todo un estado. Cada filete en la mesa de un minero, cada jeep nuevo del alcalde local, cada ladrillo de la nueva iglesia estaba pagado con el riesgo de la tripulación. La máquina se convirtió en una antigua deidad azteca. Traía lluvia de dinero, pero exigía sacrificios humanos regulares. Y la sociedad aceptó pagar ese precio en silencio. Hecho 12. El séquito del rey. El ballet de los kamikazes. Visual. Vista de dron. El Magna Mag se arrastra por el desierto, rodeado de vehículos pequeños como cazas, alrededor de un portaaviones. Si creen que el Magna Mag viajaba solo, se equivocan. Al rey siempre lo acompaña su séquito. Alrededor del gigante de vapor se formó un ecosistema único, peligroso y muy bien pagado. El imperio de suministros. El Magna Mag era voraz. Necesitaba decenas de toneladas de carbón y, lo más importante, miles de litros de agua al día, en el desierto, donde no hay agua. Hacia él se extendía un cordón umbilical logístico infinito e ininterrumpido. Camiones cisterna con agua, volquetes con carbón, vehículos ligeros con mecánicos. Los conductores de estos vehículos de apoyo eran kamikazes involuntarios. La regla era estricta. El Magna Mag no se detiene. Parar para repostar agua significaría perder inercia y presión. Por lo tanto, el repostaje se hacía en marcha. Imaginen la escena. Conducen un viejo camión cisterna. Tienen que pegarse a una pared de acero en movimiento, alta como un edificio de 3 pisos. El Magna Mag vibra, sus ruedas trituran rocas, de las tuberías escapan chorros de vapor que ciegan la vista. Y ustedes tienen que lanzar una manguera en marcha y mantener la velocidad sincronizada con el gigante mientras las bombas trasvasan el agua. Un movimiento en falso del volante, una piedra bajo la rueda, y su cisterna será arrastrada bajo las orugas o aplastada contra la roca por el costado del tractor. Los accidentes en el séquito eran regulares y devastadores. Si un camión de combustible perdía el control en un camino erosionado y chocaba contra el hogar, la explosión se veía desde el espacio. Los conductores de suministros desarrollaron su propio código de honor y lenguaje de señas. Viajaban en manadas de lobos, cubriéndose unos a otros, y se comunicaban en frecuencias de radio cerradas. Eran pilotos de combate en camiones oxidados, sirviendo a una fortaleza volante. Toda la logística de la región, todos los horarios, todas las carreteras, estaban subordinados a los caprichos de un único mecanismo. Hecho 13. Infancia a la sombra del monstruo. Visual. Un niño sentado en el techo de una choza mirando con binoculares. En el horizonte se alza una columna negra de humo. Hay una amarga ironía en el hecho de que, para toda una generación que creció en los 80 y 90 en el norte de México, el recuerdo más vívido de la infancia no fuera Disneylandia, sino la silueta de una máquina monstruosa. Como el Magna Mag migraba constantemente de cantera en cantera, los asentamientos obreros nómadas se movían con él. Las familias de los ingenieros vivían en parques de remolques instalados a un par de kilómetros de la zona de extracción. Los niños se dormían y despertaban con un zumbido de baja frecuencia. Dum, dum, dum. Era el corazón de la máquina latiendo. Los cristales de las ventanas vibraban las 24 horas. Las mujeres cubrían las mesas con trapos húmedos porque el polvo de carbón penetraba incluso a través de las puertas cerradas. Pero para los niños, el Magna Mag no era una maldición, sino un milagro.
La diversión número 1 era subir a una colina alta y ver cómo trabaja papá. Observaban cómo los gigantescos colmillos de acero mordían la montaña, cómo las chispas de los frenos creaban fuegos artificiales en la noche. La generación de los hijos del vapor creció con una conciencia dividida. Por un lado, un orgullo loco. En la escuela discutían sobre qué padre manejaba mayor presión. Mi papá es timonel del Magnamac. Sonaba más genial que mi papá es presidente. Por otro lado, un miedo constante y pegajoso. Los niños conocían las señales de alarma de memoria. Si el silbato del Magnamac sonaba 3 veces corto, cambio de guardia. Si el silbato se rompía en un aullido largo y desgarrador que no cesaba durante 1 minuto, todo el pueblo se paralizaba. Las mujeres dejaban de lavar, los niños dejaban de jugar. Ese aullido significaba accidente con víctimas. Y cada niño en ese momento rezaba: por favor, que no sea mi papá, que sea otro. El Magnamac era un miembro de cada familia. Se sentaba a la cabecera de la mesa, daba comida, pero también podía llevarse al proveedor en cualquier momento. Hecho 14. El día que la tierra dejó de temblar. Visual. 17 de octubre de 2024. Calendario en la pared. Silencio repentino. La gente sale a las calles y mira a las montañas. El fin del mundo para esta gente no llegó con un estruendo, sino con silencio. 17 de octubre de 2024. Una fecha grabada a fuego en la memoria de la región. Tras casi medio siglo de trabajo ininterrumpido, la Corporación Minera del Norte anunció oficialmente el fin del programa Tracción a Vapor. Ese día, exactamente al mediodía, el último Magnamac operativo, situado en la cantera Esperanza, purgó su vapor. Primero cesó el rítmico estruendo de los pistones, luego dejó de girar el volante de inercia, y finalmente se extinguió la antorcha eterna del hogar. El silencio que cubrió el cañón era físicamente denso. A la gente se le tapaban los oídos por la falta de ruido. Los operadores veteranos, ancianos con manos temblorosas y audífonos, estaban al borde de la cantera llorando. Veían morir a su Dios. Fue como la muerte de un dragón. Ya no había humo negro tapando el sol. Ya no había vibración que dictara el ritmo de vida del Estado durante décadas. Para reemplazar a la bestia, no llegó otra máquina más potente. Llegó algo completamente diferente. El proyecto Zenit. Donde el Magnamac tomaba la montaña por asalto, desgarrándola con colmillos y quemando toneladas de carbón, el nuevo sistema trabajaba con una precisión quirúrgica y aterradora. Fue la victoria de Silicon Valley sobre Detroit, la victoria del chip sobre el martillo. La apertura del nuevo complejo no estuvo acompañada por el rugido de turbinas ni corchos de champán. Solo hubo un suave zumbido apenas audible de servidores y el susurro de una cinta transportadora. Ingenieros con batas blancas inmaculadas reemplazaron a los diablos mecánicos manchados de aceite. Para los lugareños fue un día de luto. Sí, sus hijos ya no respirarían hollín, pero junto con el humo se fue el alma. La era de la superación heroica terminó. Comenzó la era de la eficiencia aburrida y despiadada. Hecho 15. El templo del silencio. Zenit. Visual, construcción futurista. Enormes pilones de teleférico que se pierden en las nubes. Vagonetas flotando en el aire en total silencio. Si la nueva era tiene rostro, es una máscara sin emociones. El complejo Zenit. Olviden los camiones, olviden las ruedas. El Zenit no es transporte, es un gigantesco organismo logístico de cintas. Es una torre colosal de vidrio, compuestos y hormigón que no está en el fondo de la cantera, sino literalmente colgada sobre ella, incrustada en las rocas verticales a 400 metros de altura. Es el templo de la tecnología. El Zenit funciona de manera totalmente autónoma. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. No necesita pausas para comer, no duerme, no enferma y no exige aumentos de sueldo. Dentro no hay humanos,
Solo un enjambre de drones de servicio, parecidos a arañas, y kilómetros de cintas ocultas en tubos de vacío. El contraste fue impactante. El Magnamac era el infierno. Más 70 grados, 140 decibelios de ruido, olor a azufre. Dentro del Zenit reina una limpieza estéril, como en un quirófano, y un frío absoluto, necesario para refrigerar los procesadores cuánticos. Desde abajo, esta estructura parece una nave alienígena succionando la montaña. De noche brilla con un neón azul pálido y mortecino, visible a cientos de kilómetros. El faro de la nueva civilización. La construcción del Zenit fue en sí misma un milagro que los viejos mineros no podían comprender. No se ensambló con grúas, se imprimió. Impresoras 3D industriales hicieron crecer las estructuras de soporte directamente desde la roca madre. Es un ciclo cerrado, un modelo matemático perfecto. Mirando al Zenit, entiendes. La humanidad ha conquistado finalmente las montañas, pero lo ha hecho eliminando completamente al humano de la ecuación. Donde antes corría sangre, sudor y mazut, ahora solo corren bytes de datos por fibra óptica. Es seguro, es ecológico. Pero los viejos mineros, mirando esa aguja, escupen al polvo. Esa cosa no tiene corazón. No está viva. Hecho 16. La aguja que perfora el cielo. Visual. Primer plano de la torre de control. Salas vacías. Luces parpadeantes de servidores. Ni un alma. El corazón del Zenit es la torre de control central. Una estructura que haría sentir envidia a los arquitectos de Dubái. Es más alta que la Torre Eiffel y se sostiene mediante un sistema de compensadores gravitacionales. Los anclajes penetran medio kilómetro en la roca, como garras. La torre está tan alta que las nubes de polvo, que antes eran la maldición de los conductores del Magnamac, ahora flotan muy por debajo. El Zenit mira al mundo desde arriba, literal y figuradamente. Dentro de la torre de control, vacío. Kilómetros de bastidores con servidores. Es el cerebro que gestiona la extracción, la logística y el procesamiento. La inteligencia artificial del complejo Zenit toma decisiones en milisegundos. Conoce la composición del mineral en cada cucharón mejor que cualquier geólogo. Para los viejos mecánicos, acostumbrados a arreglar la maquinaria a mazazos y mentadas de madre, esto parece una herejía, magia o una maldición. Los drones constructores que erigieron esta aguja trabajaron en condiciones donde un humano habría muerto en una hora. México dio un salto tecnológico saltándose un siglo entero. Creó una mina que piensa. Hecho 17. El récord que el mundo reconoció. Visual. Página del libro Guinness de los récords. Titular: Most Autonomous Industrial Facility. El complejo Zenit no fue solo una victoria local. Llegó a los titulares de las noticias mundiales. El objeto está oficialmente inscrito en el libro Guinness como la primera instalación minera de ciclo completo en la historia, con 0 participación humana in situ. En resumen, objeto construido, miles de millones gastados, inversores en Nueva York abriendo champán. Pero en los bares de los pueblos mexicanos, las discusiones no cesan. ¿Valió la pena? Una cosa es indiscutible. El Zenit extrae recursos a una velocidad con la que el Magnamac ni siquiera podía soñar. Sin paradas, sin huelgas, sin funerales. Beneficio puro. Beneficio estéril. Hecho 18. El silencio que mata de hambre. Visual. Escaparates de tiendas tapiados. Columpios vacíos en un parque infantil. Cartel: se vende casa. Y aquí llegamos a la gran paradoja. El Zenit salvó vidas, pero destruyó destinos. El viejo Magnamac era un asesino. Mutilaba a la gente. Pero era un asesino generoso. Para mantener un solo Magnamac se requería un ejército. 5 tripulantes, 30 reparadores, 50 camioneros, cocineros, médicos, limpiadores. A su alrededor bullía la vida. El dinero pasaba de mano en mano. El Zenit es codicioso.
Es autónomo. No necesita gente. Solo necesita 20 ingenieros de software altamente cualificados que ni siquiera viven en el pueblo. Llegan en helicóptero desde Ciudad de México el lunes y se van el viernes. No compran comida en el mercado local. No se cortan el pelo en las peluquerías locales. No beben en los bares locales. El día que el Magnamax se detuvo, la economía de la región cayó al abismo. Pueblos mineros que prosperaron durante medio siglo se convirtieron en fantasmas de la noche a la mañana. Las tiendas cerraron. Las escuelas se vaciaron. La gente que antes temía que sus maridos murieran en la máquina, ahora se enfrentaba a un nuevo miedo: que sus hijos no tuvieran qué comer. Los lugareños bromean con amargura. El Magnamax se comía a nuestros hombres, pero alimentaba a nuestras familias. El Zenit no nos toca un pelo, pero nos obliga a morir de hambre. El progreso trajo seguridad, pero también trajo miseria. El aire puro de la montaña ahora no huele a diésel, sino a desesperanza. Hecho 19. La cripta de los saqueadores. Visual. Noche. Rayos de linterna se mueven por el casco oxidado del Magnamax. Chispas de una amoladora. Un grito. Aunque la corporación dio de baja oficialmente al Magnamax, la vieja bestia no se quedó sola. Lo llevaron a un cañón lejano, lo rodearon de una valla con cámaras, pero eso no detuvo a los desesperados. La máquina se convirtió en un imán para los buitres, saqueadores, cazadores de metales no ferrosos. Imaginen, una carcasa de miles de toneladas. Hay kilómetros de cable de cobre, toneladas de latón, aleaciones de titanio. Para los locales desempleados es El Dorado. Por las noches trepan el perímetro con sopletes de gas. Pero el Magnamax, incluso muerto, sigue defendiéndose. Es un lugar mortalmente peligroso. Las escaleras oxidadas se derrumban bajo los pies. En las tuberías queda presión residual, y si cortas la válvula equivocada, un chorro de mazut o productos químicos te derribará. En los laberintos oscuros de la sala de máquinas hay muchas escotillas abiertas que conducen al abismo de los pozos técnicos. Corren rumores espeluznantes de que dentro del casco todavía encuentran cuerpos de aquellos que fueron demasiado lejos buscando cobre y no pudieron encontrar la salida. El laberinto de tuberías se convirtió en su cripta. El viejo rey de la cantera, incluso inmovilizado y frío, sigue cobrando su tributo sangriento. Ya no por mineral, sino por chatarra. Hecho 20. El ultimátum del norte. Visual, fotos borrosas de todoterrenos negros. Documentos con el sello confidencial. Mapa de la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Por qué detuvieron al Magnamax precisamente en 2024, cuando los precios del cobre estaban en un máximo histórico? La versión oficial: ecología y eficiencia. Pero en los bares llenos de humo de Ciudad Juárez les contarán otra versión. Una conspiración. Dicen que la orden no vino de la sede en Ciudad de México, sino de Washington. Los rumores afirman que la existencia de una armada de gigantes de vapor violaba protocolos secretos de seguridad en el marco de un nuevo acuerdo comercial. Lobistas estadounidenses supuestamente presionaron al gobierno. Unos dicen que es por la ecología. Las nubes de polvo de carbón y azufre de la flota de Magnamax llegaban hasta Texas. Otros van más allá. Dicen que el Magnamax daba a México demasiada independencia. El motor de vapor funciona con cualquier cosa que arda. No necesita alta tecnología. No necesita chips fabricados en China o Taiwán. En caso de crisis global o guerra, cuando se detengan todas las fábricas inteligentes modernas, el Magnamax seguirá funcionando. Los vecinos del norte supuestamente se asustaron de esta autonomía y bajaron el interruptor, amenazando con sanciones. ¿Verdad o paranoia de patriotas? Los documentos están clasificados por 50 años. Pero el hecho es que, un mes antes del cierre del proyecto, se vio en el polígono una delegación de jeeps negros con matrículas diplomáticas de Estados Unidos. Hecho 21. El fantasma en el desierto. Área 51 a la mexicana. Visual. ¿Desierto de Nevada o Sonora?
Silueta de un tractor a lo lejos, luces extrañas. Y aquí la historia da su giro más extraño. Oficialmente, todos los Magnamax están dados de baja y pudriéndose en el vertedero. Pero hay stalkers que juran haber visto algo diferente. La leyenda dice que el desguace fue una ficción. Que en realidad los componentes clave, las calderas más potentes y los chasis no fueron fundidos. Se los llevaron. De noche. En plataformas cubiertas con lonas. ¿A dónde? A polígonos secretos en el desierto de Nevada o a las profundidades de la zona prohibida mexicana. ¿Para qué quieren los militares una máquina de vapor en el siglo XXI? La respuesta es simple. PEM, pulso electromagnético. En caso de una explosión nuclear o un ataque con armas electromagnéticas, toda la electrónica se quemará. El Zenit se convertirá en un montón de hormigón inútil. Los tanques y camiones modernos se detendrán. Al Magnamac le da igual la electrónica. No tiene chips. Es mecánica pura. Funcionará incluso en condiciones de invierno nuclear. Quizás el casco oxidado que muestran a los turistas sea solo una cáscara vacía, un señuelo. Y la verdadera bestia esté en algún lugar en un búnker conservado, engrasada y lista para el día del juicio final. Y a veces, cuando el viento sopla del norte, los viejos mineros escuchan un zumbido familiar, un zumbido que no confunden con nada. Hecho 22. La pista para los locos. Visual. Carreras estilo Mad Max. Buggies saltando por enormes surcos. Polvo. Rugido de motores. Pero incluso si el propio Magnamax se fue, sus huellas quedaron. Y son enormes. En 40 años, las ruedas del tractor compactaron en el desierto surcos del ancho de una autopista y 2 metros de profundidad. La tierra allí está prensada hasta tener la densidad del hormigón. Estas cicatrices de la tierra han sido elegidas por nuevos héroes. Una vez al año, en el aniversario de la parada del gigante, se celebra aquí el rally ilegal Ruta de la Bestia. Corredores en buggies caseros y jeeps de toda América Latina vienen aquí. Es una carrera de supervivencia. La pista es la misma ruta por la que se arrastraba el Magnamac. Los participantes vuelan por el laberinto de surcos petrificados en nubes de ese mismo polvo rojo. La línea de meta está justo junto a las gigantescas ruedas medio enterradas en arena del tractor abandonado. Para estos temerarios, el Magnamac pasó de ser una herramienta industrial a un templo de adrenalina. El lugar de trabajos forzados se convirtió en la pista de carreras más peligrosa del continente. Hecho 23. La generación de hierro. Legado. Visual. Un viejo abuelo muestra a su nieto una foto frente a una rueda. Un joven programador mira a las montañas. En resumen, debemos admitirlo. El Magnamac ganó. No físicamente, se está oxidando, sino mentalmente. Se convirtió en parte del ADN. En los bares locales los músicos tocan narcocorridos, pero no sobre bandidos, sino sobre la gente del vapor. Baladas sobre maquinistas legendarios que mantuvieron la presión en la caldera cuando las tuberías estallaban para salvar la carga. Los niños que crecieron a la sombra de las orugas ahora trabajan como programadores en el Zenit o se van a las megaciudades. Pero son diferentes a los demás. Tienen el temple, una calma especial, casi fatalista ante el peligro. El Magnamac les enseñó que el ser humano es una criatura frágil, pero que puede crear a un dios con sus propias manos, y que puede matar a ese dios. Y ahora, cuando el sol se pone en el horizonte y la larga sombra de la estéril torre Zenit cae sobre el casco oxidado y sucio del viejo Magnamac, los lugareños sienten una extraña mezcla de dolor y orgullo, porque la historia de este desierto no está escrita con códigos de programación. Está escrita con aceite, sudor y sangre sobre esas enormes ruedas de acero. Y ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿vivieron la era de los verdaderos gigantes? ¿Recuerdan aquel tiempo cuando la maquinaria era ruidosa, sucia, peligrosa, pero estaba viva?
¿En qué mundo preferirían vivir? ¿En el mundo seguro, estéril y automatizado del Zenith, donde un algoritmo impecable controla todo y los humanos no son necesarios? ¿O en el mundo del Magnamac, un mundo donde cada día es una batalla, donde huele a quemado, pero donde el hombre siente su fuerza domando a los elementos? Escriban en los comentarios. ¿Se atreverían a subir a esa cabina? ¿Podrían aguantar un turno a 60 grados de calor, sabiendo que de su reacción depende la vida de toda la tripulación? ¿O se sienten más cómodos observando esto a través de la pantalla de su smartphone? Asegúrense de contarme qué piensan de esta historia. Y si este relato sobre el titán mexicano hizo que su corazón latiera más rápido, denle like. Es el combustible para nuestro canal. Suscríbanse y toquen la campanita para no perderse el próximo viaje al mundo de los monstruos olvidados. Y mientras tanto, las leyendas no mienten. En su hogar todavía arde una brasa.